buenas, querido amigo, querido oyente de Ventana Evangélica Radio. Pues un domingo más con vosotros desde estos micrófonos. Y bueno, pues la verdad es que estamos contentos porque cada semana seguimos hablando sobre nuestro Dios bendito, seguimos hablando sobre la obra que Él hace, una obra maravillosa, una obra espléndida, una obra que no tiene calificativo, para ver cómo el Señor sigue trabajando en la vida, en los hombres, y cómo el Señor sigue llamando hombres a la salvación. Y hoy vamos a hablar sobre la persona de Jesús, nuestro Cristo bendito. Yo creo que no hay tema más importante, tema más maravilloso, tema más inquietante para hablar sobre Jesús, el hombre perfecto, el hombre que dio su vida por cada uno de nosotros. Y bueno, y para hablar de este asunto tenemos a un invitado muy querido porque no es la primera vez que está con nosotros y viene también de tierra lejana. Él es el pastor Jesús Hernández. Bienvenido, Jesús. Gracias, Juki, por invitarnos a tu programa Ventana Evangélica, y saludamos a toda la audiencia, que sé que es mucha, de las personas que siguen este programa. Esperamos ser de bendición en esta ocasión. Me acompaña un equipo que ha venido desde Puerto Rico conmigo, pero en especial pues he invitado hoy a la licenciada Stephanie Rivas. Ella es presidente de la Asociación Misionera Believe Isaías 61 y ha estado con nosotros acompañándonos en esta jornada, y quiero que le dé un saludo también a la audiencia. Bienvenida, Stephanie. Gracias, Cookie, gracias por la invitación. Es un honor para nosotros poder estar aquí y compartir lo que Dios está haciendo, lo que Dios nos ha llamado a hacer en este tiempo. Así que saludamos a toda la audiencia y muchas bendiciones a todos. Gloria a Dios. Bienvenidos los dos. Sabemos de que venís de tierras lejanas y bueno, pues como os decía, ¿no? La verdad es que me siento privilegiado de teneros a un servidor aquí en estos micrófonos. Gracias. Decía que venimos a hablar de un tema inquietante, venimos a hablar sobre Jesús. El tema de Jesús. Hay una diferencia muy grande entre todas las religiones que se hablan en el mundo, ya que el eje central de cada religión están muertos menos Jesús. Jesús está vivo. Jesús, dice la palabra, que resucitó al tercer día, ¿verdad? Y hay evidencias, ¿verdad? Historiadores y personas que hablan sobre que Jesús está vivo. O sea, ¿quién ha podido vencer la muerte? Es Jesús. Porque hay muchas personas que le temen a la muerte. Actualmente, quizás usted que me está escuchando, cuando usted escuche este tema de la muerte, como que de momento uno siente que no menciones eso, porque eso es... pero mira, quiero hablarles un poco sobre cómo fue que entró la muerte a la humanidad. Dice Génesis capítulo 2, versículo 17, dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Cuando Dios nos crea eternos. Dios nos creó para que nosotros los seres humanos tuviéramos que padecer la muerte. Pero la muerte es consecuencia de la desobediencia del hombre a Dios, ¿sabes? Y la palabra dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte, ¿verdad? ¿Sabes? Fíjate que Dios le había dado al hombre la oportunidad de comer del árbol de la vida, ¿sabes? Y le dijo, del árbol de la vida, porque Él es el autor de la vida. Jesús es el autor de la vida, ¿sabes? Y Él vino a dar vida. Él no vino a dar muerte, ¿sabes? Él, como autor de la vida, le dice, mira, del árbol de la vida puedes comer, pero del árbol de la ciencia del mal no puedes comer. Entonces, como Él nos dio una autonomía a cada uno de nosotros para que pudiéramos decidir qué hacer y qué no hacer, porque Dios no obliga a nadie. Dios es un caballero, Dios te da las opciones y usted y yo escogemos, ¿verdad? Pero Él nos advirtió que la muerte iba a venir como consecuencia ¿de qué? Del árbol de la vida. Mira, los profetas, 700 años, como Isaías, por ejemplo, 700 años antes de que naciera Jesús, ya él había profetizado que el Mesías iba a padecer y que iba a resucitar. ¿Sabes? Muchas personas no pueden entender cómo más de 300 profecías que hay en el Antiguo Testamento se cumplen todas en la vida de Jesús. Y puede ser que alguien diga, bueno, es que Jesús se sabía
todas esas profecías. No, es que hay profecías que él no podía cumplirlas porque él, por ejemplo, no podía resucitarse a él mismo, ¿verdad? Dice Isaías 53:10. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Y cuando él se entregue a sí mismo como una ofrenda de expiación, verá su descendencia y prolongará sus días. Yo estaba estudiando anoche, y de hecho se lo envié a Stephanie, una serie de profecías sobre la vida de Jesús, y se cumplen cabalmente una tras de otra, una tras de otra, una tras de otra. O sea, en Lucas capítulo 9 versículo 22 dice: y el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos y principales sacerdotes y los escribas, y debe ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Sabes? Que toda la Escritura nos habla de que una señal indubitable de que Jesús es Dios, de que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios, es Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el problema cuál es el problema de la humanidad? El problema de la humanidad es que cuando nosotros vivimos separados de Jesús, cuando nosotros vivimos sin tener esa comunión con Él, nosotros estamos destinados a una muerte eterna. Dios nos hizo eternos a todos. Entonces, la palabra del Señor nos sigue diciendo y hablando de la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Dice el Salmo 16:10, dice: pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. En otras palabras, para que usted entienda qué fue lo que hizo Jesús. Mira, Jesús, que es el Cordero de Dios, sin mancha, se hizo pecado por nosotros. Él pagó el precio que nos correspondía pagar a cada uno de nosotros. Nosotros no teníamos derecho a la vida eterna, a menos que viniera un Redentor, alguien que estuviera dispuesto a ponerse en el lugar de cada uno de nosotros. Cuando Jesús se hace hombre y viene a la tierra, dice la palabra que fue crucificado en una cruz, y eso usted lo ha visto en las películas de la Semana Santa. Pero Él no se quedó en esa cruz clavado. Esa imagen que usted tiene en la mente de un Jesús crucificado ya no es así, porque Jesús se levantó, el Padre lo levantó de los muertos. Y no es que solamente lo levantó de los muertos. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y en Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, y el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ok, ¿qué sucedió? Y anoche yo meditaba con la pastora Jennifer sobre esto. ¿Qué sucedió entre la crucifixión de Jesús y el momento en que resucita? Ciertamente había un hombre al lado de él crucificado que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dijo: hoy mismo tú vas a estar conmigo en el paraíso. Pero la palabra nos narra en varios lugares que no solamente fue que él le dijo que iba a ir al paraíso, sino que dice que descendió a las profundidades de la tierra, al Seol, al Hades, donde estaban los espíritus encarcelados de generaciones, gente que no había tenido la oportunidad de escuchar a Jesús, darles oportunidad para que creyeran en Él. Yo me imagino que había millones de almas en ese lugar, porque por toda la historia se habían ido acumulando en ese lugar, y esas almas que estaban allí en tormento, porque el Hades, el Seol, es un lugar de tormento. Esas almas que estaban allí, yo me imagino que quedaron impresionadas al ver la persona de Jesús y la misericordia de Dios tan grande de llegar hasta ellos, que ellos estaban ya sin esperanza de vida.
el autor de la vida llega hasta allí y dice que fue a predicarles, dice que fue a hablarles del evangelio, que para que ellos creyeran y se convirtieran. Tú sabes lo que me da mucha emoción a mí, es que me da mucha emoción que personas que nosotros creemos que su vida se perdió por completo, estaban allí, que lo hemos leído en la palabra, que han hecho cosas malas, estaban allí en ese lugar. Y yo me imagino que cuando vieron a Jesús, todos dijeron, no queremos permanecer aquí, queremos irnos contigo. Y entonces, esa fue la victoria de la cruz, una de las victorias más grandes de Jesús, fue que vació aquel lugar, prácticamente. Qué bueno. Y entonces, ¿qué sucede? Los que han podido ir a Jerusalén, ¿verdad? Hay un lugar que se llama el Jardín de la Tumba, ¿verdad? Y cuando al tercer día las mujeres llegaron para buscar el cadáver del Mesías, un ángel le dice a las mujeres en Lucas 24:5, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Qué bueno. Y entonces, muchas veces nosotros estamos invocando, quizás hay personas que están invocando un Jesús muerto, pero Jesús está vivo y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Dice 1 Corintios 15:3, dice que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, que se apareció a Cefas, luego se apareció a los 12 discípulos, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, y por último, dice el apóstol Pablo, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí en el camino a Damasco. Permíteme, Nandi, lo que estamos viendo primeramente es según la palabra fiel y verdadera, ¿no? Que tenemos, ¿no? Gracias a Dios. Estamos viendo como dice el Señor en su palabra, ¿no? Todo lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Todo lo que está escrito de mí, y el Señor hace más énfasis, ¿no? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y es lo que magistralmente tú nos estás mostrando, ¿no? Que todo tiene cumplimiento de nuestro Señor. Él es Él no es un Mesías más, sino es el auténtico Mesías, porque como bien hemos visto, ¿no? La Biblia y la palabra nos detalla cada acontecimiento que pasó en relación a nuestro Señor Jesucristo, evidentemente. Evidentemente, mira, la palabra dice en 1 Corintios 15:17, el apóstol Pablo hablando dice, si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Amén. Y todavía estáis en vuestros pecados. ¿Sabes? El hecho, dar la vida por una causa, lo hace cualquier mártir. Hay personas, yo doy la vida por esto, y hay personas que se inmolan, hay gente que hace, ¿sabes? Dar la vida la da cualquiera, pero resucitar solamente uno. Amén. Jesucristo, el Dios verdadero, el Mesías. Entonces, la resurrección, ¿verdad? El cristiano depende totalmente de la resurrección de Jesucristo. ¿Sabes? Es el centro de la fe cristiana. ¿Sabes? Y la alegría que nos da es que porque Él vive, nosotros viviremos con Él también. Y porque Él venció, nosotros si estamos en Él, también podemos vencer. Entonces, esa es la alegría, porque algunas personas dicen, no, pero después que uno se muere ya no hay alternativa y el cuerpo se descompone. Y yo te digo algo, mira, ¿sabes? Dice Juan capítulo 14, versículo 18, dice, no voy a dejarlo solo, volveré a estar con ustedes. Dentro de poco, la gente de este mundo no podrá verme, pero ustedes sí me verán, porque aunque voy a morir, resucitaré y haré que ustedes también, ¿qué? Dice, resuciten. Y haré que, ¿sabes? Porque yo lo hice, voy a hacer que ustedes también. Entonces usted no tiene que tenerle temor a la muerte. Usted lo que tiene es que poner su confianza en Jesucristo. Usted lo que tiene que decir, Señor Jesús, yo te doy gracias por haber pagado un precio que me correspondía a mí. Entonces,
La importancia de la resurrección. ¿Sabes? Él prometió que lo haría y ahora sabemos que dijo la verdad. Hay gente que prometen cosas y no las pueden cumplir. Pero él le dijo a los discípulos, yo voy a morir, pero voy a resucitar. Eso me recuerda, permíteme, Andy, las palabras que el Señor dijo, ¿no? Cuando dice precisamente Isaías 53, ¿no? Nunca hubo engaño en su boca. Y precisamente, ¿no? Afirmando lo que dice, lo que él promete, él lo cumple. Él lo cumple. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, venció a la muerte y pagó nuestros pecados, por ende somos perdonados. Está vivo, intercede por nosotros. ¿Por qué? Ciertamente el Señor Jesús está vivo y Él dijo, yo voy a preparar morada para vosotros, porque donde yo estoy, yo quiero que ustedes estén conmigo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si fuera así, yo se lo hubiera dicho. Pero me voy a preparar moradas para ustedes. Y Él está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre ahora mismo. Y dice que también entonces nosotros resucitaremos con Él. Esto es una bendición, ¿verdad? Amén. Que nosotros, Cristo, la esperanza de vida eterna para cada uno de los que nos está escuchando, hay esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Ninguna otra religión te puede dar esperanza de vida eterna. Hay religiones que tú tienes que hacer muchísimas cosas a ver si te salvas, a ver si alguien tiene misericordia de ti, a ver si reencarnas en otra cosa. En Cristo Jesús no es así. Dice la palabra en Mateo 28:19, ustedes vayan y hagan discípulos a todos los países de la tierra, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado y yo estaré siempre con ustedes. ¿Cuánto dice que estará con nosotros? Siempre. Hoy está con nosotros, siempre. Entonces, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hasta el fin del mundo. Este versículo me gusta mucho. Me gustaría que Stephanie lo leyera. Mira cómo dice este versículo. ¿Cómo dice? Se encuentra en Juan 11:25 y dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Qué fuerte. Pues sí. Qué bendición. El que cree en mí. Mira, pastor, yo había creído en Dios desde pequeño, siempre creía en Dios, pero no lo conocía. Ese era el problema. Uno puede creer en algo y no conocerlo. Pero cuando tú lo conoces, ¿verdad? Mira como dice en 1 Corintios 15:23. Cada uno resucitará en su debido tiempo. Primero Cristo, después, cuando Él vuelva, resucitarán los que creyeron en Él. Amén. Yo creo que no hay promesa más preciosa, ¿no?, que la que el Señor nos está haciendo, ¿no? Y su promesa, como dice la palabra, promesas fieles y promesas verdaderas. Y amén de esto que dice preciosas promesas, es la que Dios nos ofrece a cada uno, ¿no? Pero hay, ¿no?, la solicitud, ¿no?, del Señor de ese ofrecimiento a que creamos en Él, porque el mundo cree en muchísimas cosas, pero Dios nos está ofreciendo que le abramos su corazón. Dios nos está ofreciendo que creamos en su palabra y que creamos en Él. ¿No, Andy? ¿No es cierto? Dice la palabra en 1 Tesalonicenses 4:16. Dice, pues el mismo Señor descenderá del cielo. Esto es un momento glorioso. Algunas personas lo creen, otras personas no lo creen, pero yo creo todo lo que está escrito en la palabra del Señor. Dice, pues el mismo Señor descenderá del cielo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo, todas estas personas que han muerto creyendo en el Señor Jesucristo, dice la palabra que resucitarán primero. Todo aquel que ha puesto su confianza en Jesucristo. Y pues mira que en algún momento tenemos que dejar este mundo, que nos vamos envejeciendo, que nos vamos deteriorando. 70 años es la vida del hombre, 80 es los más robustos, dice la palabra. Pero los que murieron en Cristo, dice, resucitarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor en el aire, y allí estaremos con el Señor para siempre. Qué bueno. Mira, ¿qué usted tiene que hacer para poder ser salvo? ¿Qué usted tiene que hacer para que su nombre esté escrito en el libro de la vida?
Mira, primeramente, reconocer que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es nuestro Redentor, es nuestro Salvador, es nuestro Señor, que Él está vivo, que Él le va a escuchar. Si usted hace una oración ahora mismo, donde usted está, a lo mejor va en el coche conduciendo, a lo mejor está en la casa haciendo algunos quehaceres del hogar, pero si donde usted está ahora mismo, usted le dice, Señor Jesús, yo me arrepiento de haber pecado y te acepto a ti como mi Señor, como mi Salvador. Dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sabes? Creer en la resurrección. Amén. Te hemos estado hablando de vida, no de muerte. ¿Sabes? Él vino a dar vida a usted que me está escuchando, a usted que está en esta sonda, que quizás no es la primera vez que escucha. Dele una oportunidad a Jesucristo en su vida y usted nunca se va a arrepentir. ¿Quieren agregar algo a lo que hemos hablado, Stephanie o Antonio? ¿Qué exhortación le podemos dar a las personas que nos están escuchando? La palabra nos ofrece una esperanza de vida. Me gustaría contar un pequeño testimonio, y es que hace aproximadamente 2 años mi papá falleció. Y la muerte, claro, es un proceso duro, es algo doloroso, despedirte de un ser que tú amas, claro que duele, pero cuando nosotros tenemos nuestra fe en Jesucristo, vemos la muerte como ganancia, como dice la palabra, y ya no duele tanto. ¿Por qué? Porque tú sabes que la persona regresa al Padre, va a habitar allí con papá. Y qué esperanza más hermosa que en medio de un proceso tan doloroso tú puedas tener esa paz cuando estamos en Jesucristo. Así que yo les digo, en Cristo hay esperanza, en Cristo hay salvación. Jesucristo es el único camino, Él es la puerta. Y si hoy el Señor ha permitido que esta palabra llegue a tus oídos, llegue a tu corazón, es porque Jesucristo está tocando a tu puerta. Jesucristo quiere cambiar tu vida, quiere habitar en ti, quiere vivir en ti. Así que ábrele la puerta de tu corazón. Es lo más hermoso que podemos tener. Así que bueno, ¿no? Precisamente, Nandi, tú hemos estado hablando, ¿no?, sobre el tema de la muerte, y la verdad es que dice la palabra, ¿no?, y bueno, y la realidad, ¿no?, de que muchas personas viven con ese temor a la muerte, algo horrendo, porque después de la muerte el hombre no sabe lo que va a pasar. No sabe, ¿no? Y sin embargo, como dice la palabra, ¿no?, y nos dice, ¿no?, Cristo, después de que Él venció a la muerte, Él mismo dice, yo soy el que tiene, sí, yo soy la resurrección, pero en Apocalipsis nos dice la palabra, ¿no?, que Él tiene las llaves de la muerte. Él es el que puede, el que tiene la autoridad sobre la muerte, porque claro, Él la venció. No ha habido hombre, no ha habido mujer, no ha habido ningún líder humano que haya podido vencer a la muerte. Por eso mismo Cristo dice con esa autoridad, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea su nombre, ¿no? Amén. Yo creo que es hermoso y es precioso, ¿no? Y es a la vez retador lo que el Señor le dice a cada hombre y a cada mujer hoy en día, ¿no? Que creamos en el Señor, que creamos en su mensaje. ¿Por qué? Porque hemos visto que sus promesas se cumplen sí y amén, como dice su palabra. No estamos hablando de una mitología, sino estamos hablando aquel que su palabra se ha cumplido a través de toda la historia, y aquel que, como tú bien también leías, Nandi, aquel que ha prometido que volverá. Porque Cristo volverá por su iglesia, Cristo volverá por lo suyo, y yo creo que es esta invitación que estamos haciendo de estos micrófonos, a que las personas pues crean en el Señor, ¿no? Y se me viene, ¿no?, ese pasaje que decimos, ¿no?, constantemente. ¿Y todo esto por qué? ¿Todo esto por qué? ¿No? Yo creo que la palabra nos muestra que todo esto que hizo el Señor, que se hizo hombre, y todo por amor. Uh-huh. Todo porque Dios ama a cada hombre, ama a cada mujer de hoy en día, ¿no? Ya nos dice la palabra que de tal manera amó Dios a aquella persona que nos está escuchando, que ha entregado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Porque el hombre que no tenga a Cristo, la mujer que no tenga a Cristo, se va a perder.
El que cree en mí tendrá la vida eterna y el que no, pues recibirá la condenación, como la palabra nos muestra. Por lo tanto, hoy es el día de salvación. Amén. Hoy es el día de Él salvación. dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Amén. Amén. ¿Qué promesa más Hermoso. linda? Más preciosa. Lo que Dios nos ha llamado. Yo quiero aprovechar de que está Stephanie con nosotros para que un poco nos cuente su testimonio, ¿no? También, ¿no, Andy? Que nos diga Claro. cómo conoció al Señor y que te atrae de la palabra, que te atrae de Jesús. Cuéntanos un poco. Pues mira, Coque, conocí al Señor a los 17 años, ya hoy tengo 26, así que hace casi 9 años. En un momento de mi vida en que yo estaba viviendo una depresión, estaba teniendo muchos problemas familiares y toda mi vida se desmoronó. En la área académica, en lo emocional, en lo familiar. Pero allí un día en mi cuarto estaba llorando y le dije al Señor estas palabras: Señor, ya yo no quiero más esta vida. Sin conocer al Señor como tal, esa fue mi oración. Le dije: Señor, ya yo no quiero más esta vida. Y el Señor respondió, el Señor me escuchó aquella oración. Y dije, pues el domingo voy a ir a la iglesia. Y hacía como un año atrás había ido a la iglesia Tabernáculo de Adoración y Alabanza en Ponce, Puerto Rico, donde pastorea el Señor Jesús Nandi Pérez, que nos acompaña aquí. Y cuando llegué me encontré con una sorpresa hermosa, y es que me recibió mi hermana, una hermana mayor que yo, junto con la pastora, la esposa del pastor, y estas fueron sus palabras: ella es. Y yo no entendía por qué ella le estaba diciendo eso a la pastora. Y es que el mismo día en que yo hice esa oración a Dios, ellos estaban orando por mí. Y esa fue la primer encuentro que tuve con el Señor, y de ahí en adelante, ¿qué te puedo decir? Dios ha estado restaurando, Dios restauró mi vida, me levantó, me cambió, me sanó, me libertó, y cada vez que visitaba la iglesia era una sanidad, era una libertad, Dios hacía algo hermoso. Y de ahí en adelante, pues Dios puso una pasión en mí de predicar su palabra. No hay nada que me llene más que compartir el evangelio. Por eso hoy estamos aquí en España, porque Dios nos trajo a esta tierra para servir aquí. Desde hace mucho tiempo anhelaba poder acompañar al pastor en los viajes, pero por motivos de estudio pues no había podido. Me acabo de graduar de Derecho, y nada, hoy se ha cumplido ese deseo de poder venir hasta acá y dar a otros lo que Dios ha dado. Y es el mensaje del evangelio que cambia y que transforma. Qué bueno. ¿Hay solución para salir de la depresión? Sí, la hay. Y es Jesucristo. Amén, qué bueno. Jesucristo. Qué bueno. No puedo añadir otra cosa. Qué bueno. Jesucristo. ¿Hay algún pasaje de la Biblia que haya impactado tu corazón? Algo que... Pues mira, el Salmo 139, hermoso. Sí. Cuando nos dice que el Señor desde el vientre, desde cuando aún estábamos en el vientre, ya le había escrito cada uno de los días de nuestra vida. Y muchas veces nosotros nos desviamos de eso que el Señor escribió en nuestras vidas. Pero podemos volver y Dios puede restaurar. Y aún aquellas cosas que vivimos, que fueron feas y que fueron duras en nuestra vida, Dios las usa para su gloria. Eso es algo hermoso que hace el Señor. Él es el único que puede utilizar tu pasado, que no es tan bonito, o que fue duro, o que es duro, para dar gloria a su nombre y transformar la vida de otro. Usarte como instrumentos para la vida de otro. Qué bueno. Nandi, vidas cambiadas, vidas transformadas a través del poder de la palabra, de ese Cristo que acabamos de hablar a través de las Escrituras. Estamos hablando de un Cristo vivo. Estamos hablando de algo que es real. No estamos hablando de una religión. Porque muchas personas piensan que el evangelio es para aquellas personas que, pues mira, que son ignorantes, que se dejan, como dicen en mi país, que le han lavado el cerebro. No. Estamos hablando de personas profesionales, personas inteligentes, doctores, abogados, científicos, personas que tienen mente para razonar y entender y leer las escrituras ellos mismos y darse cuenta y ver cada día que esto funciona en la familia, en nuestra vida, en el diario vivir.
Esto es una relación, esto no es una religión. Qué bueno, es maravilloso, ¿no? Tener esa esperanza en un Cristo, no en una religión, sino en un Cristo que nos habla, y Dios nos sigue hablando a través de su palabra, ¿no? Porque hemos visto en Stephanie, ¿no?, cómo la palabra ha traído ese consuelo, ¿no? Ha traído esa esperanza, esa motivación para seguir hacia adelante, inclusive aún más, ¿no? Para retarnos y predicar su evangelio, como tú bien estás haciendo, ¿no? A mí hay un pasaje, ¿no?, y me gustaría comentar que el Señor nos habla en su palabra, ¿no? Cuando venimos a Cristo, Dios nos da su Espíritu Santo, ¿no? Y hay algo que a mí personalmente lo que el Señor le dijo Pablo a Timoteo, ¿no? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Correcto. Sino Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y yo digo, ¿por qué digo esto? Porque de una persona que estaba, ¿no? Y digo por el testimonio tuyo, ¿no? O como el mío, como el de tantos, ¿no? Personas que estábamos en el mundo vacías, sin esperanza. Y viene la palabra, viene el Señor, y cómo Dios nos cambia, nos transforma, y de no tener nada nos convertimos en hombres a través de la palabra, lo que Dios trae, ¿no? Hombres de poder, hombres y mujeres de poder, de amor y de dominio propio. Yo creo, ¿quién da más? Nadie, ¿quién da más? No existe algo más grande que Jesús. Porque es lo que estamos viendo, ¿no? Ese dinamismo, esa fortaleza, ¿no? Que Dios está dando hoy en día, y es lo que ofrecemos a través de estos micrófonos, ¿no? Y a través de la palabra, ¿no? Las bendiciones que aporta el Evangelio, las bendiciones que aporta el seguir a nuestro Señor, a nuestro Cristo bendito. Es una bendición el poder dar testimonio de lo que Jesús está haciendo, ¿verdad? Y no nos cansamos de predicar, no nos cansamos de esforzarnos, no nos cansamos de insistir, porque se trata de vida, es necesario, ¿verdad? Quizás hoy mismo hay personas que se están debatiendo, como Stephanie, que no quiero esta vida más, que no quiero seguir viviendo, que no quiero, quizás usted mismo que está escuchando está en esta circunstancia. Dele una oportunidad a Jesucristo, ponga su confianza en el Señor. Usted nunca se va a arrepentir de tomar una decisión por Jesús, porque solamente puede ser bendecido. Ahí, hablando, ¿no? Quiero que también me ayudéis, ¿no? Hay, como hoy en día, ¿no? Hay tantos ofrecimientos para el hombre, hay tanta para que sigan los caminos, ¿no? Pero como nos dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son todos caminos de perdición. Yo creo, ¿no, Stephanie, que Jesús lo dejó claro? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y más la juventud, el mundo le ofrece muchas cosas a la juventud. El mundo, las personas, porque sé que hay muchos jóvenes viviendo en depresión, sé que hay muchos jóvenes viviendo con una identidad equivocada, y buscan refugiarse en cosas que le ofrece el mundo, en el alcohol, en la droga, en amistades incorrectas, en relaciones amorosas, pero la realidad es que nada de eso va a llenarte. El único que te puede llenar, el único que te puede saciar es Jesucristo. Él es el agua de vida. Él es el agua de vida. Así que yo le hago un llamado a la juventud de aquí. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Todavía hay oportunidad. Dice la palabra que Jesús nos amó con amor eterno y por eso ha prolongado su misericordia. Hoy es un nuevo día. Hoy son nuevas las misericordias del Señor y hoy Dios quiere hablar a tu vida. Vuelva al Señor. Vuelva al Señor. Qué bueno, gloria a Dios. Stephanie, ¿la primera vez en España? Sí, primera vez, bueno, pero no la última, en el nombre del Señor. ¿Y qué experiencia has tenido, no? Pues veo que estás acompañando, ¿no?, al misionero Nandi por acá. ¿Qué experiencia, qué nos puede contar de esta experiencia que has tenido? Ha sido hermosa, ha sido enriquecedora, como compartí los otros días en un ministerio que estuvimos compartiendo. Dios, yo pensé que venía a servir. Digo, y vengo a servir, ese es mi corazón, viene a servir. Pero Dios ha ministrado mi vida con las personas de esta tierra, ha sido algo hermoso y que amo esta tierra, de verdad. Dios ha puesto un amor y una pasión por trabajar en esta tierra, así que espero poder seguir visitándola. Gloria a Dios. Pues se nos acaba el tiempo, y Stephanie, ¿quieres decirnos unas últimas palabras, lo que tengas en tu corazón? Agradezco la invitación, Kuki, ha sido una bendición estar aquí y poder llevar el mensaje del Evangelio. Qué bueno. Gracias. Que Dios te bendiga.
Amén. Nandi, ¿algunas últimas palabras que nos quiere decir? Que Dios siga bendiciendo esta emisora, las personas que trabajan aquí, a ti, Antonio, y que Dios bendiga a todo aquel que nos ha escuchado en el día de hoy. Pues gracias a vosotros dos, gracias a la Iglesia de Tabernáculo de Adoración y Alabanza allá en Puerto Rico. Esperamos desde estos micrófonos, esperemos ver a tu esposa por aquí, por España pronto. Amén. Y bueno, gloria a Dios por venir a España a compartir estas buenas nuevas. Muy bien. Buenas nuevas que hemos hablado en esta mañana. Hemos hablado esta mañana de que ese Cristo vivo, hemos hablado sobre la persona de Jesús, hemos hablado de ese Dios hecho hombre, aquel que, como bien el pastor Nandi nos hablaba, todo lo que está escrito de él tiene cumplimiento en su palabra, palabras fieles, palabras verdaderas. Y decía que ni una jota ni una tilde pasará, como dice el Señor, hasta que todo lo que está escrito de nuestro Señor Jesucristo se cumpla. Todo se cumplirá. Y hemos visto la invitación que la palabra nos hablaba, ¿no? Invitación a recibir a Jesús, a recibirlo en nuestro corazón como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Eso nos va a dar esos beneficios de tener la vida y la vida eterna. Y como dice el Señor, el que cree en mí no morirá eternamente. Si quieres vivir por toda la eternidad con el Señor, recibe a Cristo en tu corazón. No importa el pecado que hayas cometido, no importa lo que hayas hecho, arrepiente de tus pecados y recibirás la salvación y la vida eterna. Dios te ama profundamente. Él ha muerto por ti porque te ama con un amor inalterable. Que Dios os bendiga grandemente. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo para todos.